y voy a tocar una pieza con el permiso de ustedes. Una que ustedes seguramente ya han escuchado, pero a mí me encanta, que se llama Esperanza. Y como estamos esperando, voy a tocar esa sola pieza por hoy. Esperanza, mientras van llegando los demás. Voy a hacer la versión corta y entonces comienzo el tema de hoy, el vampirismo energético. Así que aquí voy. Bueno, gracias por esperar. Esta fue una introducción que se me ocurrió esperando siempre a las personas que entren a la sala, en vez de estar callado y en el video salga ese paso de silencio, es preferible que salga música. Y bueno, me antojé de tocar esta pieza versión corta, que ya otra vez se la he tocado, Esperanza, y espero les haya gustado. Bueno, ahora sí. Saludos, Eloy. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, porque es un tema
que se ha manejado por diversas corrientes del conocimiento. Se ha manejado por la religión, se ha manejado por la metafísica, se ha manejado por la psicología, la parapsicología, la psiquiatría, la bioenergética, personas especialistas en tratamientos y disciplinas bioenergéticas como el Reiki, la magnetoterapia, la radiestesia, la radiónica, la acupuntura, y también por personas como antropólogos, filósofos, sociólogos y psicólogos en sus diferentes ramas, sobre todo la clínica. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué tantas disciplinas científicas o tantas profesiones se han interesado en estudiar el tema del vampirismo energético? Miren, partiendo como siempre lo hago del concepto, el vampiro, ustedes saben, el famoso animal vampiro, que son hematófagos, es decir, se alimentan de la sangre, igual que los murciélagos, chupan sangre. El vampirismo significa la persona a nivel voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, que suele extraer, chupar la energía de otro o de otros, porque se puede referir a una sola persona como se puede referir a un grupo de amigos, a un grupo familiar, como se puede referir incluso a una ciudad y a un país y hasta el mundo. Un ejemplo de un vampirismo energético mundial fue Hitler. Hitler fue un vampiro energético mundial. Y han habido otros, pero el de él es muy emblemático, y sobre todo porque el vampirismo trata sobre un efecto nocivo, un efecto maléfico, de mala intención, consciente o inconsciente, que tiene la persona que lo realiza con la víctima o con la persona que ha sido afectada. Entonces, ¿por qué el vampirismo es peligroso? Miren, el vampirismo es peligroso porque además de que no respeta condición social, no importa de qué clase social sea uno, sea clase baja, sea clase media, sea clase alta, sea de la religión que sea de la clase económica que sea, de la raza, del sexo, de la edad, desde un bebé, un niño, hasta un adulto mayor o anciano. No importa la condición específica de la víctima para que el famoso vampiro energético actúe. ¿Y qué es lo que hace el vampirismo energético? El vampirismo energético, como lo dicen muchos autores, y hay un libro muy bueno que les recomiendo, El Ser Uno, que es un libro que trata una parte específica. Miren, es un libro bastante amplio, y es un libro estilo Urantia, es un libro donde se tocan muchos temas y aspectos filosóficos de la vida, pero hay una parte dedicada a esto donde yo extraje parte de la información que recordé que estoy manejando hoy, porque casi todo mi programa lo hago bajo la experiencia propia y la experiencia que he tenido con personas que he conocido y personas que he tratado como paciente en mis consultas alternativas a lo largo de muchos años, más de 30 años. Entonces, el vampirismo energético, una vez que se aprovecha de la víctima, la sigue reutilizando como víctima y la víctima cada vez está peor. Entonces, primero debemos tener cuidado con los niños, porque los niños tienen abundante energía vital
abundante energía física, energía mental, energía espiritual, que la gente no la toma muy en cuenta. El vampirismo energético tiene que ver más con lo espiritual y ya se lo voy a explicar posteriormente. Entonces el niño tiene mucha energía física, mental y espiritual, que es aprovechada por el victimario, que es el vampiro energético, para sustraerle a ese pobre bebé, que es indefenso, que prácticamente no está consciente de lo que está ocurriendo, y se empieza a enfermar. Entonces va el niño al médico y no saben de qué se trata. Y muchos le atribuyen, no, es que nació con un problema de un síndrome, qué sé yo, de autismo, con un síndrome de Asperger, con un síndrome de Down, o con alguna deficiencia física que no asimila cierto oligoelemento, como por ejemplo el hierro, el calcio, o tiene problemas en la sangre, es anémico, y no desarrolla los glóbulos blancos, la hemoglobina muy baja. Miren, todo eso se debe, en algunos casos, a vampirismo energético. Y está el otro extremo de los ancianos o de los adultos mayores, pero sobre todo ya de los adultos mayores, estamos hablando de personas de 75 años en adelante, ya considerados ancianos, en donde esta persona, al contrario del niño que tiene demasiada energía, la cual utiliza el vampiro energético para chuparla, para extraerla, aprovecharla, en los ancianos es por la debilidad que ellos tienen. Entonces, como tienen mucha debilidad para defenderse, le extraen la poca que tienen, y el anciano, por supuesto, al igual que el niño, prácticamente está ya despidiéndose de la vida, no se da cuenta y no se entera por qué ese decaimiento de vitalidad física, sobre todo expresado en las piernas. Fíjense que la mayoría de las personas que avanzan de edad, la parte más delicada, la parte que más se les afecta desde el punto de vista físico es las piernas y la columna vertebral. Y desde el punto de vista fisiológico, que es diferente al punto de vista físico, se les afecta el sistema circulatorio y el sistema cerebral. Entonces, muchas veces estas situaciones de enfermedad o patología física, mental o espiritual, que es en el caso cuando la persona se siente fuera de sí, incontrolada, y uno dice está poseído, está convulsionando, está en trance, no, es que él es medium, él es canal, y resulta que no, que está forzado por una entidad o por una persona de las que están allí mismo en el círculo social, cercanas, en el trabajo, en la familia, porque el victimario, el vampiro, no distingue familia, como lo dije, no distingue raza, sexo, edad, color. El vampiro puede ser vampiro de su propio hermano o hermana, padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, no importa, de su vecino, su compañero de trabajo, de su socio, no importa, porque el vampiro tiene una necesidad que se debe a varias causas. Una, la mayoría de las veces es resentimiento y falta de afecto en general en su vida. Esa carencia de afecto le origina un resentimiento con la vida y un resentimiento social que hace que él sienta necesidad de chupar esa energía de otra persona. Lo puede hacer a conciencia como lo puede hacer de manera inconsciente. Y vamos a explicar. Miren, hay una clasificación que han hecho varios autores de los tipos de vampirismo energético. Y de verdad que hay algunos que se parecen unos con otros. Y yo les he simplificado de 17 tipologías a unas 4 o 5, para nombrarles las más comunes y las que he conocido durante mi vida y las que he tratado como terapeuta durante mucho tiempo, y que se suelen presentar, se crea o no se crea, independientemente de que la persona víctima crea o no crea en el vampirismo igualito va a actuar, porque no es una cuestión de creer.
Por aquí me están preguntando cómo evadir a esos vampiros energéticamente que nos rodean. Ya vamos para allá. Primero estamos en las definiciones y en la tipología. Ahora vamos a ver cómo nos protegemos y también las características antes de protegernos, que es el cierre del programa. ¿Qué características podemos presentar? ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un vampirismo energético? Entonces, dentro de la tipología, para ir en orden, pueden haber vampiros que se disfrazan de bondadosos. Una bondad extrema con otra persona a la cual adulan, a la cual, bueno, prácticamente le besan los pies, la quieren demasiado o le simulan quererla demasiado y lo que la están es aprovechando. ¿Por qué? Porque en su carencia, bien sea afectiva, bien sea mental, bien sea psicológica, bien sea física, ven en la víctima la fuente que les da fuerza, que les da fortaleza en esas carencias, en esas debilidades. Están otros vampiros energéticos que se disfrazan de gurú, de maestro, que se la dan de que enseñan todo y la víctima le viene o alguien conocido le confiesa algún problema y por allí se engancha para atrapar a la víctima y le hacen ver que ellos son unos grandes maestros con una gran experiencia y conocimiento para orientarlo hasta que van consiguiendo el fin. ¿El fin cuál puede ser? Puede ser uno de los que les nombré, carencia física o carencia psicológica, y también puede ser carencia económica, monetaria. Entonces voy a simular ser un gran maestro, un gran gurú, un gran sabiendo todo, que le tengo respuesta a todas las dudas y preguntas que ella quiere que yo lo oriente o él quiere que yo lo oriente, para poco a poco irle quitando dinero. También hay otros vampiros que son los vampiros agresivos, violentos, que son aquellas personas que intimidan a la víctima, haciéndole creer que ellos son superiores desde todo punto de vista, que tienen mucho poder físico y mucho poder mental, y que pueden hacer con ella, con esa víctima, hombre o mujer, niño, adolescente o adulto o anciano, pueden hacer lo que quieren, porque tienen un poder dado por Dios o un poder dado por la naturaleza, un poder que heredaron paranormal para poderlos controlar. Entonces, con ese temor que le infunden, estos agresores, estos vampiros energéticos agresivos, violentos, se aprovechan de las víctimas y van creando una serie de círculos, y esta víctima se lo dice a la otra y se lo dice a la otra, y total, se va conformando un círculo de víctimas de la cual el vampiro energético vive. Viven físicamente, viven económicamente, viven mentalmente, viven espiritualmente. Otro aspecto que tienen los vampiros energéticos es que suelen ser disimulados. Es el vampiro disimulado. Es aquel que se disfraza de ovejita, que se disfraza de altruismo. Se le llama así, en verdad, vampiro energético altruista. Se disfrazan de esa persona que da un amor incondicional a todo el mundo, a todos los demás, a cambio de nada, al comienzo. Pero poco a poco van ganando confianza, y cuando las personas que están alrededor comienzan a sentir ese apoyo, esa orientación, esa seguridad emanada, entre comillas, emanada por ese vampiro altruista, entonces el vampiro altruista comienza a recibir dinero por agradecimiento a esta persona y preguntan, ¿y cuánto cobra usted? Lo que usted quiera, lo que usted desee, lo que usted pueda, lo que esté a su alcance, lo que usted crea que vale lo que yo he hecho por usted. Miren, esa es la mejor manera de cobrar. Lamentablemente, habemos personas que lo solemos hacer y no somos vampiros, que sencillamente cuando alguien nos viene a ofrecer por algún favor, alguna ayuda o alguna orientación o alguna consulta, un costo, y nos pregunta cuánto es,
Uno simple y llanamente dice, mira, yo no tengo fijado un precio específico para estos casos, porque eso depende del caso. Y también depende del tiempo que me lleve a hacer la terapia a la víctima, producto de un vampiro energético. Entonces uno le dice, tú me puedes cancelar lo que tú desees, lo que tú puedas, lo que tú quieras, a conciencia tuya. Y de verdad, en algunas personas lo he tenido que hacer obligado por la misma persona, porque me dicen que si no les cobro, no se dejan ayudar. Fíjense hasta dónde ha llegado la cultura del vampirismo, que la persona que se siente ayudada, se siente con pena de no cancelar económicamente, o a cambio de otro favor incluso más grande que el favor que le hicieron a ella, de pagarle al victimario. Entonces esto es un círculo vicioso, peligroso, porque hay personas de diferentes tipos energéticos, que todavía les voy a nombrar unas más, que terminan hasta asesinando a una persona. Miren, ustedes han oído hablar de los famosos líderes, sobre todo en la época de los 70, los 80 y al comienzo de los 90, que se pusieron de moda a nivel mundial, que surgió un movimiento de sectas a nivel del planeta, llamadas sectas satánicas, en cualquier región, cualquier país, cualquier continente. Hay un famoso caso que se dio en la Guyana inglesa, de un famoso líder que se hizo pasar, un norteamericano que se hizo pasar por un gran líder de una secta, y convocó a muchas personas, más de 100 personas, a un sitio, y hubo una matanza colectiva de más de 50 personas. Creo que fue por la década de los 80, finales de los 80. Ese tipo de vampirismo energético que hacen esos líderes que se creen líderes religiosos, líderes sociales, y algunos que se creen líderes políticos que se aprovechan también, que es el famoso caso de los dictadores. Importa si es de derecha, de izquierda, de centro, no me importa la ideología. Lo importante es que los dictadores también son vampiros energéticos, porque se aprovechan de la debilidad, de la necesidad del colectivo y del poder que ellos tienen, que le han dado, le han otorgado, bien sea a través de un voto, bien sea que ellos han logrado a través de la fuerza, para ejercer un liderazgo en las masas colectivas, lo que se llama el líder de las multitudes, para manipular a su antojo a ese gran colectivo, a esa gran masa social. Esos líderes hay que tenerlos controlados. Y hay que descubrirlos a tiempo. Y si alguien cae en manos de un líder de esos, por favor, traten a tiempo, desde el principio, de comenzar a regar la voz de que esa persona es un maniático, de que esa persona es un desequilibrado psicológico, que tiene necesidad de tratamiento o de ser preso o denunciado porque es una persona que puede hacer daño colectivo. Ese es un tipo de vampirismo peligroso, un vampirismo de tipo religioso, disfrazado en una secta, disfrazado en una colectividad, en una gran masa que ellos manejan. Está el vampirismo sexual. Miren, el vampirismo sexual es algo bastante serio. Yo traté varios casos, sobre todo en la mujer. La mujer es más víctima del vampirismo sexual que el hombre. ¿Qué sucede? Que el victimario, el vampiro, va seduciendo a la mujer sensual y sexualmente a través de caricias, de su imagen, de su cuerpo, de su vestimenta, de su olor, de su manera de hablar, de caminar, de expresarse. Esa es la manera sensual, la que entra por los sentidos, con N. Y la manera sexual, con X, es cuando ella comienza a acercarse físicamente, a darle el abrazo, el beso, la caricia, una sobita, un masaje, hasta que finalmente, después de todo, llega a constituirse en una pareja y llega a ser la relación sexual con la pareja simplemente a manera de sadismo para violarla. Una vez que la viola o la embaraza o le hace un daño traumático y él se sacia con esa especie de sadismo que siente el vampiro energético sexual, la deja. ¿Cómo queda la víctima? Traumatizado o traumatizada,
porque hay vampiras energéticas que hacen con hombres ese tipo de práctica también. El vampirismo no tiene sexo, como les dije, no tiene edad, no tiene condición socioeconómica, no tiene condición política, religiosa. Hay vampiros en cualquier religión, en cualquier clase social y en cualquier edad. Miren, es increíble que hay padres que se convierten en vampiros energéticos de los niños, y los niños se convierten en vampiros energéticos, los hijos de sus padres, y los aprovechan. Ustedes no se han dado cuenta, para enseñarles un ejemplo de lo que es la sensación de tener un vampirismo energético y cuándo saber. Cuando, por ejemplo, ustedes se encuentran con un amigo o una amiga y ustedes llegan muy bien, física, mental, emocionalmente, espiritualmente, llegan tranquilos, serenos, con mucha vitalidad. Y al cabo de 15 minutos, 20 minutos, media hora conversando, ustedes comienzan a sentir mareo, sudor frío, baja de temperatura, se le encrispan los vellos de los brazos, si es hombre. En el caso de la mujer, igual se le erizan los cabellos, pelo de la cabeza. Sienten un hormigueo en el cuerpo, sienten debilidad, como un decaimiento en el ritmo respiratorio y circulatorio. Pierden hasta fuerza en la voz, en la manera de hablar. Las piernas les comienzan a temblar. Y ustedes dicen, bueno, si yo llegué aquí a conversar con esta persona y me sentí muy bien, ¿por qué ahorita me siento tan mal? Entonces ustedes comienzan a buscar excusas. No, esos son seguramente que la medicina que me estoy tomando, el antibiótico, me cayó mal. O es que no me he tomado la pastilla que me toca a tal hora y se me pasó el tiempo y me siento mal. O es que está haciendo demasiado calor y hay demasiada humedad y se me bajó la tensión. Miren, todo eso puede coincidir con esa situación. Pero ojo, que también puede ser un vampirismo energético. ¿Cómo sucede un vampirismo energético? Y quiero explicar. Hay muchas maneras de manifestarlo, pero sucede por un fenómeno en general electromagnético de un campo electromagnético de un victimario con una víctima que al estar a una distancia aproximada de menos de metro y medio, 1 metro, 90 centímetros, muy cercano, ese campo áurico o ese campo electromagnético del victimario se intersecta, se conecta con el campo energético de la víctima que tiene enfrente, y en ese traspaso energético, consciente o inconscientemente, a voluntad o no de la víctima, porque la víctima puede ser que no esté consciente de lo que le está pasando y de que le ocasione ese problema a cada persona que encuentra. Entonces, cada persona que encuentra le saca el cuerpo, porque cada vez que una persona va a hablar con fulano o con determinada persona, se siente mal. ¿Por qué será? Entonces la gente dice, no, es que esa persona es muy pesada, tiene una vibra, una energía muy pesada. Eso es un vampiro energético. Entonces ustedes comienzan a sentir una debilidad. Esa debilidad se puede trascender en el tiempo. Miren, y pueden haber casos. Miren, hay un caso de una persona que hace muchos años traté en una de mis consultas, hace aproximadamente 20 años. Por supuesto no voy a decir el nombre por respeto a ella, por ética moral, que por cierto es otro de los vampiros, los moralistas, y ahora se lo voy a decir. A mí me tocó tratar a una persona que por un vampirismo energético, que por lo general la energía del vampirismo energético desajusta nuestro campo por debajo del omoplato izquierdo, donde hay un agujero que un gran maestro del Tíbet, Ocho Usui, determinó como el agujero etérico, el agujero por donde penetran esas energías negativas, esa absorción de energía vital. Esta persona que les estoy contando, que fue paciente, se enfermó de tal manera que perdió el contacto con la realidad y se convirtió
y actuaba como un animalito. No voy a decir cómo actuaba porque no quiero ser una persona conocida que reconozca el caso, porque en algunos de los likes que he hecho se han presentado familiares de esa amiga y no quiero que vayan a decir que estoy delatando. Si digo el animal, seguramente muchas personas se van a reconocer, porque ya yo sé que aquí, en este live, hay 2 personas que saben de ese caso que yo traté hace 20 años. Miren, esa persona no había ni forma ni manera de que se bañara, de que comiera normal como una persona, sino que andaba como si fuera un cuadrúpedo, en 4 patas, como un animal. No caminaba en 2 piernas, sino que usaba las manos también para caminar. Y llegó un momento de desespero de la familia en la que no reconocía, se puso muy delgada, hacía todos los gestos de un animalito. Y era una profesional universitaria. A través de un gran amigo, terapeuta, que no sé si está por allí, que suele ver todos mis programas, que vive aquí en mi ciudad, tenía un centro holístico, o lo tiene todavía, y él me dice: Milton, te voy a colocar un caso de una persona que empecé a tratar y quiero que tú le hagas una terapia complementaria a lo que yo le estoy haciendo. Pero la señora estaba a distancia, no estaba aquí en la ciudad, estaba en otra ciudad muy lejana. Muy lejana, no voy a decir el extremo de Venezuela porque no estaba, porque se puede descubrir. Pero estaba muy lejana, no se imagina, estaba a más de 600 kilómetros. Y yo le empecé a hacer un tratamiento en base a medicina homeopática tomada, ingerida, que costó dársela, y en base a terapia energética a distancia, a través de Reiki y radiónica, y otros tratamientos que yo me valgo a través de meditación, oración, como buen católico, como buen creedor de Cristo y de la Virgen, porque creo en eso. Ya yo lo he demostrado con otros programas y respeto a cada quien que no crea, pero yo creo en eso porque he sido testigo de los milagros que en mí se han dado y de los fenómenos que en mí se han dado, las experiencias, y por eso lo transmito. Yo utilicé todo lo que sé hacer y al cabo de unos meses la persona empezó a mejorar hasta que logró venir a la ciudad de Maracaibo. Miren, y cuando yo la vi, yo no la reconocía. Una hermosa mujer, bien vestida, elegante, bien parecida, con buen cuerpo, ya había superado el problema. Era un vampirismo energético. ¿Cómo sucedió ese vampirismo energético? No se sabe, porque eso es lo peligroso de esto, que no sabemos cuándo comienza. Pero estén muy atentos con los síntomas que alguna persona cercana a ustedes comienza a manifestar. Retraimiento, andar en la luna, falta de concentración, falta de memoria, independientemente de la edad. No lo vamos a asociar al anciano o al adulto mayor diciendo que Alzheimer o que es otra cuestión de edad, no. Estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, personas maduras de la temprana madurez, de cualquier edad. Ustedes comienzan a ver que tiene problemas con el sueño, que tiene un humor, que ese es otro vampirismo energético, el de los malhumorados, las personas que se mantienen de mal humor y suelen pagarla con quien encuentre, con quien le permita desahogarse, porque ahora voy por qué funciona el vampirismo. Y por último, la recomendación. Entonces, el vampirismo de mal humor trata con su mal humor de intimidar, de amedrentar a la víctima, y la víctima con miedo, porque el victimario sabe a quién escoger y detecta por el sexto sentido, consciente o inconscientemente, cuál es la persona que debe extraerle la energía, del tipo que sea. Física, mental, espiritual, emocional, del tipo que sea. ¿Qué detecta un vampiro energético? Detecta primero a la persona que es víctima, por lo general, es porque se deja, en general, estamos hablando de la mayoría de los casos, es porque permite que alguien le robe la energía. Porque si yo me comienzo a sentir mal con una persona que me viene a hablar
de puros problemas, y cada vez que me viene a visitar o a ver es de puros problemas y problemas y problemas, yo debo de evadir a esa persona. Ahí hay una característica de vampirismo, porque solo me utiliza para solucionar el problema, y una vez que lo soluciona, chao contigo, adiós, y de pronto, miren, los cortan, lo dejan ustedes en el sitio y se sienten bien. Eso es vampirismo. Personas interesadas, personas que solamente buscan a determinada persona para chuparle la energía, para solucionar un problema X, del tipo que sea, físico, mental, emocional, psicológico, económico, lo que sea. Entonces, una manera de reconocer, de evitar, es que uno mismo se dé cuenta de que esa persona cada vez que viene, puede ser que venga una vez, pero no me lo va a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque entonces ya yo también soy parte de ese juego maquiavélico de que el victimario consigue a costa de lo que sea el beneficio de la víctima. Y la víctima también está de tratamiento porque se siente bien ayudando, bien sea porque el Señor le inspiró lástima o se hizo pasar por un pobrecito que nadie lo quiere, que está solo en este mundo, que no tiene quien se conduela de él, quien lo ame, quien lo cuide, quien lo apoye, quien lo ayude. Entonces se hace pasar por ese personaje, no aporta nada a cambio, nunca, siempre es él el que absorbe, el que chupa, el que pide, el que exige, el que amedrenta, el que intimida. Nunca es el que apoya, el que da cariño, el que da amor, el que da intercambio, no. Y cuando lo llega a hacer, lo hace de una manera tan simulada, como dije al principio, el vampiro energético simulador, que simula bondad, simula altruismo, simula amor para obtener un sexo fácil, simula ser un gran gurú, un gran sabio, un gran líder, un gran orientador, un gran ser espiritual, y no lo es. Entonces, ustedes deben de primero no permitirlo, porque eso está en la libertad de uno, de cada quien, de permitir o no que un vampiro lo absorba. Salvo que ustedes estén desequilibrados y el vampiro conscientemente, sobre todo los que lo hacen conscientemente, capte esa condición, y así es verdad que ustedes no pueden hacer nada. Tienen que buscar un terapeuta cuando se sientan mal y no hagan buscar el terapeuta típico médico, porque son campos que se manejan a nivel de otras dimensiones, a nivel paranormal, a nivel de otros mundos y a nivel de otros campos. Por acá me dice alguien, influencer. Sí, hay muchos influencers hoy en día que se dicen llamar coach, porque esa palabra la han puesto de moda. Ahora no son terapeutas, ni orientadores, ni sanadores. Ahora son coach, porque creen que utilizando un término de moda que han comercializado y un término inglés, y como el inglés es el idioma que domina el mundo, entonces son personas de mayor estatus, de mayor nivel de conocimiento, de mayor sabiduría. Miren, eso es falso. Las personas que nos formamos hace 40 años y que no nos hacemos llamar coach, somos tan coach o más coach de los que hoy en día se hacen pasar como coach. Aunque hay coach que sí es verdad que la palabra le va, pero en verdad lo que es un coach es un sanador, un terapeuta, un orientador. Pero sí hay influencers que aprovechan su físico, un gran equipo que forman de creativos, de diseñadores, de publicistas, de promotores, y se fundamentan en esta plataforma de las redes que hay hoy en día digitales para hacer un vampirismo colectivo. ¿Y cómo lo hacen? Miren, muy fácil. Ustedes ven determinados cursos, determinadas formaciones que hacen estos coaches con unos precios exorbitantes. Miren, y se le inscriben un montón de gente. Y llegan a tener en la sala hasta 500 personas. Y para las personas que tenemos cierto nivel de conocimiento y cierto nivel de experiencia, por los años ya vividos, y trabajado, y estudiado, y investigado, cuando le escuchamos el fondo,
lo que en antropolingüística se llama el metamensaje, el metalenguaje, todo lo que hay detrás de ese lenguaje oculto, manipulador, y detrás de ese mensaje, se dan cuenta que es vacío. Obnubila a la persona, a la víctima, en ese caso es un grupo. Miren, y pagan lo que sea, la cantidad que ustedes le pidan. En cambio, ustedes le van a enseñar algo a un precio módico, manejable por cualquiera, que puede ser hasta de mayor contenido beneficioso para esa persona, pero como no está adornada de esa ínfula, de esa gran proyección a nivel publicitario, de esa gran proyección a nivel de redes, entonces la persona no cree. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, y gracias por la pregunta, no sé quién es la persona, el nombre de la persona, no distingo bien, me disculpan por la distancia del celular y el seudónimo, pero ha hecho dos aportes muy buenos en el programa de hoy. Los influencers es un tipo de vampirismo digital masivo que hay hoy en día, colectivo, que no es ya el líder religioso, el líder de los 70, de los 80, el líder de una secta satánica, no. Son personas líderes que se hacen pasar por unos grandes personajes y en su vida privada, miren, son un desastre. Son personas incluso alcohólicas, son personas que llevan una vida, bueno, de mucha vanidad, de mucho lujo, superficial, y se hacen pasar por unos grandes gurús, unos grandes maestros, y mucha gente le hace reverencia. Entonces, el vampirismo, hay diferentes tipos, existe realmente, porque las personas que manejamos algunos aparatos como el biodermatrón para medir los campos energéticos, bien sea el manual de antes de aguja, el analógico, o bien sea el digital de hoy en día, de alta tecnología, con software computarizado, o manejamos instrumentos radiestésicos como la varilla, el aurómetro, el oscilante, el péndulo, podemos detectar, y a través también de nuestras manos, lo que hacemos Reiki, detectar energía negativa producto de un vampirismo energético. Y si alguna persona tiene una cámara Kirlian o tiene el software de estos programas que venden, que le toman una foto y tienen un software donde sale todo su campo áurico, puede detectar dónde está la interrupción de su campo energético y allá hay un agujero etérico y allá hay un vampirismo energético. Entonces, a mí nadie me puede venir con el cuento ahora de que esto es invento mío, de que esto es una suposición de una persona, bueno, que a determinada edad se ha puesto a hablar tonterías, no. Estos son estudios avalados científicamente por psicólogos, como dije al principio, parapsicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, metafísicos, geobiólogos, porque así igual se estudia la energía de los animales. También hay vampirismo energético que se le hacen a los animalitos. Y hay animalitos y mascotas tan apegadas al dueño que es víctima del vampirismo, que el animalito, por proteger a su dueño, absorbe la energía y el animalito muere. Y resulta que el animalito apenas tenía 3 años y estaba muy sano y nunca se enfermaba. Un perrito, por ejemplo, o un gato, o un pajarito, que suelen ser las mascotas más comunes en la casa, y murió de pronto. Resulta que desde que murió el animalito yo empecé a sentirme bien en el sueño, sin dolor de cabeza, sin problemas digestivos, sin problemas circulatorios. Quiere decir que toda esa patología estaba ligada. Gracias. Por aquí me dicen, me ocurrió con un perro. Gracias. A mí también me ocurrió. A mí me ocurrió, lamentablemente, con una de las mascotas, con una de las 2 mascotas que yo más he querido en mi vida. Me ocurrió hace 4 años. Yo lo he puesto en mis publicaciones de Instagram. Y ese animalito, ese querido ser, mi gran amigo, no lo voy a nombrar porque lo respeto, porque yo respeto a los animales igual que a las plantas, igual que a los seres humanos.
Son seres vivos creados por Dios. Y en este programa no lo voy a decir. Pero él murió un día emblemático después de yo atravesar un mes de mucha tristeza por algún evento familiar que tuve. Y el animalito se fue apagando, porque absorbió la tristeza mía y además de eso absorbió la tristeza que le generó el evento familiar que ocurrió. Él se sintió también triste por él mismo y triste por mí. Miren, y falleció. Mi vivienda es de 2 plantas. Mi dormitorio está en la planta alta. Él estaba abajo. Se fue decayendo poco a poco. No había manera de tratarlo, no presentaba ningún síntoma físico. Dejó de comer. Simplemente el alma ya se quería ir. Y vino a morir, subió, no tenía fuerza. Miren, yo no lo logré subir en la noche, que lo vi muy mal, acostadito en la planta baja, en una alfombrita de mi piano. Y cuando me levanté en la madrugada y abrí la puerta de mi cuarto para el pasillo, para irlo a ver, porque no podía dormir tranquilo, porque yo pensaba al otro día llevarlo a un veterinario cerca para que lo viera. El animalito estaba en la puerta, en el piso, muerto, fallecido. Se vino a despedir en la puerta de mi cuarto. ¿Ustedes creen que esa fuerza que sacó para subir una escalera de 3 tramos, que tiene mi escalera de planta alta, y llegar hasta allí, en la forma en que murió, en la posición en que quedó, como un bebé en el feto, como el feto o el bebé dentro del vientre materno, encogido, me expresó todo lo que él me amaba y por qué lo hizo. Y tengo otras experiencias más con otros animalitos, pero esta fue la última y me marcó mucho. Me marcó tanto que el martes, cuando este programa inicialmente estaba programado y por fallas eléctricas no se pudo realizar, yo le pedí a él en la noche, cuando fui a dormir, que me ayudara en el día de hoy a que se pudiera dar el programa, que hubiese electricidad, y gracias a Dios el programa hasta ahora se ha dado. Le dije, acompáñame a dar el programa, porque yo sé que tú siempre estás conmigo. Y yo lo sigo amando desde aquí, porque sé que ellos están en una dimensión quizás no elevada tanto como nosotros en la escala evolutiva, pero ellos están en otra dimensión. La vida no termina bajo ningún concepto en este plano en un polvo que la materia física se convierte cuando nos entierra o cuando nos incinera. No, ustedes saben ya muy bien, por explicaciones que yo he dado, respetando todos los credos, todas las religiones de las personas que están en el grupo, viendo esto y viendo grabado esto en Instagram y en mi canal de YouTube Solar, de que yo respeto todos los credos, incluso a mis grandes amigos que me han enfrentado por creer en esto, pero yo creo que los seres como la mascota merecen un amor especial porque ellos se entregan incondicionalmente a uno. Entonces ellos también son víctimas del vampirismo energético. Y los vegetales, en el caso de algunas plantas como la aloe vera o sábila, que también lo he hablado en otros programas, los cristales de la sábila absorben las energías negativas de los vampiros energéticos, que llegan al sitio de trabajo, que llegan a la vivienda, al negocio, donde ustedes la tengan. Y también otras plantas más grandes también se enferman, producto de que absorben los campos energéticos para proteger a las personas que están alrededor. Imagínense ustedes lo grande que es Dios con la naturaleza, que nos pone protectores a nosotros, sin cobrarnos nada, de a gratis, por merecimiento, porque nos merecemos esa protección. Porque si tenemos que pasar por alguna prueba de enseñanza o llamada karma o aprendizaje, seguro la pasamos. A veces nuestra propia esposa, nuestro propio esposo, nuestro propio padre, nuestra propia madre es nuestro principal vampiro energético. ¿Cuántas madres no hay castradoras, manipuladoras, igual que padres, que maltratan a sus hijos, a sus parejas? Esos son vampiros energéticos.
agresivo, violento de los que dije al principio. Porque son personas que descargando su resentimiento, su falta de afecto, su falta de amor, ellos se sienten bien, se reconfortan, se revitalizan a través de maltratar a otra persona. Por favor, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer o algún aporte? Ya estamos cercanos a la hora. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia que quieran escribir o que quieran contar? Miren, y hoy en día hay muchas personas, me disculpa que insista en esto, por las redes, que tienen montado un vampirismo energético a nivel mundial tan grande. Recomendación. Bueno, la primera recomendación es ser mi observador de las personas que se le acercan a ustedes. Y sobre todo lo que dije, si una persona viene con algunos problemas, ver si esa persona es recurrente. Puede ser que los problemas sean realmente serios, que en verdad tenga problemas y que no sea un vampiro, simple y llanamente una persona que tiene confianza en uno, en la capacidad de uno, en los afectos de uno, en la amistad de uno. Y ustedes saben bien a quién conocen desde antes, a quién conocen como amigo y en quién pueden confiar. Eso lo saben porque su yo superior, su intuición se los va a decir. Dios no nos desampara. Ok, por aquí David Cántara, de Perú, me está preguntando cómo se maneja el vampirismo colectivo. Ya voy a hablar de eso, amigo David. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, el vampirismo colectivo. Vamos a hablar el de las redes. El de las personas individuales es más fácil de detectar, porque es recurrente, es una misma persona que siempre me llega, que siempre me hace esto, que me pide un dinero prestado y no me lo paga, y esos son tipos de vampiros. Lo que pasa es que no le hemos llamado vampiros, o no tenemos el valor de decirle que no, porque ellos tienen una manera de seducirnos y de convencernos y siempre caemos en la trampa. Ahora, ¿cómo se maneja el vampirismo colectivo a nivel de redes, por ejemplo? Como pregunta el amigo David. Miren, eso es un poquito más complicado. Pero si ustedes se meten en un chat, ustedes comienzan a ver mensajes siempre recurrentes en un tema de queja, de problema, de odio al otro. Una palabra que me la acaban de colocar acá, nido, de narcisismo, de querer darse de ínfula de que lo sabe todo. Cuando ustedes vean en un chat, en una cuenta de Facebook, de Instagram, de la plataforma que sea, una persona con esa característica, o un chat con esa característica, sálganse. O sencillamente a esos mensajes, bórrenlo o no les hagan caso. Yo estoy en varios chats por algunas razones extra de trabajo, de lo que yo practico y de lo que yo hago, que me he quedado, pero hay personas allí totalmente vampiras. Se la pasan creando problemas donde no hay. Se la pasan creando problemas de enfrentamiento entre grupos, por cuestiones ideológicas, religiosas, políticas, económicas. ¿Qué emana un vampiro? Lo dije al principio. Carencia afectiva, resentimiento, odio, inestabilidad emocional. Porque el victimario es víctima de su propia acción de victimario. El victimario es victimario y víctima a la vez. Porque él debe saber, o debiéramos saber, de que todo el mal que sembramos y le hacemos a los demás se nos devuelve por naturaleza. Ley de causa y efecto. Se da en la física, se da en la cuántica y se dan las 7 leyes espirituales. Causa y efecto. Y como dice en la Biblia, si siembras tempestades, recoger tempestades. No vas a recoger paz ni tranquilidad. Entonces, debemos de evadir lo más que podamos los chats o aquellas personas que por las redes siempre andan con mensajes de negatividad. Miren, si yo voy a decir algo que puede crear pánico, temor, miedo, lo digo con pruebas, con fuentes científicas fidedignas, con conciencia. Lo explico, lo desarrollo
te explico la causa, el origen, el concepto y la manera de proteger. Porque no hago nada con decir el concepto, la historia y el problema y dejarlo allí. Porque entonces lo que dejé fue una persona antes de mi programa que estaba tranquila y después de mi programa se empezó a poner nerviosa y quizás cuánto le dura eso. Y puede quedar marcada para siempre con algún concepto que yo dé de manera fuerte. Entonces, para mantenerse bien energéticamente y evitar de que nuestro campo electromagnético sea perforado, sea contaminado por un vampiro energético, debemos hacer ejercicio. Debemos hacer meditación diaria, aunque sea 5, 10, 15 minutos, en la mañana o en la noche. En la mañana levantarnos o en la noche antes de acostarnos. Me gusta más hacerlo en la noche antes de acostarnos porque me siento que me relaja para dormir, ¿no? Eso lo puede cada quien. Pero en la mañana siempre hago antes de levantarme, antes de tocar el suelo, mi piso, antes de levantarme de la cama, yo hago una pequeña meditación de 5 minutos con unos pensamientos para el día, con una programación de lo que tengo para hacer en ese día y deseándole siempre, primero el agradecimiento a Dios por un nuevo día y a todos los seres de luz que me protegen y me cuidan. Agradeciéndole también por todos mis amigos, mis hermanos, mi hijo, mis sobrinos, mi esposa, mi familia, mis grandes amigos, por ustedes que me siguen y que comparten causalmente y no casualmente. Ustedes están aquí porque ustedes escogieron encontrarse conmigo en esta vida. Y a ustedes les doy las gracias por acompañarme en cada programa que hacemos. Que por cierto, les recuerdo que el 24, que cae jueves, vamos a hacer el segundo aniversario, mi hijo y yo, con música. Mi hijo va a traer unas piezas nuevas y yo estoy tratando de sacar unas piezas nuevas que ustedes no han escuchado, que no son nuevas para mí, pero para ustedes sí. Y queremos darle esa satisfacción y ese agradecimiento a ustedes por acompañarnos en 2 años. Se dice fácil, 2 años, haciendo el programa. A veces con decaimiento, a veces con mucha energía, a veces con muchas ganas, a veces con tristeza, con problemas, pero aquí estamos. Por acá me dicen, mi padre es narcisista y me roba mi energía. ¿Qué debo hacer? Tiene 97 años. Mira, yo creo que tu papá a los 97 años ya no es que te roba energía, ya es simplemente que es una persona que cumplió su ciclo vital alto y está en bajada, está en decaimiento. Y lo que debes hacer es darle mucho amor, tener mucha paciencia con él, porque seguramente está en los últimos años de vida. Es muy difícil que una persona pase de 100. Así que cuando más le quedan 3, trata de tenerlo lo más amorosamente posible. Y cuando él esté de mal humor o con ganas de ofenderte, retírate. Retírate de manera suave, no violenta, porque puede ocasionar una muerte súbita de él por una ACV o un paro súbito cardíaco. Entonces debemos ser agradecidos con nuestros padres que en determinada época de la vida, en su mejor esplendor, su mejor etapa, nos dieron lo mejor de sí, igual que la madre, igual que a los hermanos, igual que un hijo, y no debemos de rechazarlo y de abandonarlo cuando están en caída ya de despedida física de este plano. Así que mi recomendación es que tenga la paciencia suficiente. Cuando esté molesto y esté iracundo, esté bravo, aléjate de él para que su campo energético no te contamine. Y tú haz mucha oración, ejercicio de respiración. El ejercicio de respiración hace un intercambio iónico con la inhalación y la exhalación. Hace un intercambio de iones. Inhalamos electrones y expulsamos protones. Y los protones oxidan y los electrones nos revitalizan. Entonces, hagamos respiraciones profundas con el famoso triángulo. El mismo tiempo con el que inhalo, retengo y luego exhalo. Si ustedes prefieren exhalar por la nariz o por la boca, es como ustedes se sientan más relajados. Normalmente se hace por la nariz todo, pero llega un momento de tanta relajación que uno termina haciéndolo por la boca sin darse cuenta. Y la respiración casi no se siente, ya lo he dicho en varios programas. Si alguien desea una consulta conmigo, estoy a la orden en el más 58, por favor busquen con qué anotar, más 58
412 079 2098 más 58 412 079 2098. Entonces, para redondear la respuesta a David Cántara, a la orden NIL, debemos protegernos evitando el mayor contacto posible, personal, por redes y de cualquier manera con personas que siempre anden en problemas o tratando de abusar de uno pidiendo cosas, o sea, que nunca aporten, sino que siempre exijan, pidan. Esa persona es vampiro. Miren, sea su esposa, su hija, su hijo, su padre, su madre, esa persona es vampira energética. Porque el vampirismo energético es la extracción de la energía de uno. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Bueno, de acuerdo al grado de parentesco o de amistad, ustedes van a tener la manera de consideración de cómo tratarlo. Pero por las redes, eviten redes que hablen sobre programas, por ejemplo, en Instagram Live, sobre programas, mire, tan ficticios, tan frívolos, tan materialistas, tan vanidosos, que no vale la pena verlo, porque no dejan nada de enseñanza, de crecimiento personal, de orientación. Yo a veces, por curiosidad, me he puesto a ver algunos live. Miren, y son personas que tienen un montón de seguidores, tanto en Instagram como en el live, y me da cosas porque mientras más seguidores, más personas engañadas y más personas manipuladas y más personas que han sido afectadas por los vampiros. Como dice, yo no sé cómo es el nombre de la persona, pero ha escrito tanto y tan bien que dice tóxico. Bueno, claro, son personas tóxicas. Son personas tóxicas. En cambio, cuando ustedes hablan con alguien, ustedes se sienten apoyados, le transmite seguridad, confianza, le transmite amor, ternura, cariño, bondad. Ustedes están seguros que esa persona no es vampiro. Pero que la persona que tiende a ser un vampiro bondadoso, como decía al principio de este programa y queda grabado, o se la lanza de que es un vampiro altruista, miren, al poco tiempo ustedes la descubren, porque él comienza diciendo, no le voy a cobrar, y termina cobrándole. Mire, usted me puede dar algo, una ayudita, lo que pueda. En cambio, si yo le voy a decir a alguien, no le voy a cobrar, no le cobro. Y si le voy a decir, sí, yo cobro porque vivo de esto, soy terapeuta holístico, y de algo tengo que comer, de algo tengo que vivir, pagar mi gasto, pero trato de considerar a la persona de acuerdo a lo que siente y a lo que esté pasando. Porque si una persona viene con un problema mayúsculo, y yo considero que no le debo cobrar, o le debo cobrar una cantidad X, eso es crecimiento y aprendizaje para mí, aunque sea muy poco. Pero si una persona puede pagar bien y puede pagar más, la misma persona, al ver la ayuda que uno le da y al sentir la energía que uno le transmite, espontáneamente le da a uno más dinero, sin uno pedirlo, porque a mí me lo han hecho. Y lo acepto igual que estoy dispuesto a dar. Con la misma intención que doy, con la misma intención acepto. Porque son un feedback. Yo no sé en qué momento yo voy a necesitar que me den, en qué momento voy a necesitar dar. Entonces, es muy importante darse cuenta de eso. Por cierto, ahora que abro mis manos, voy a hacer un programa sobre quirología o quiromancia, sobre el arte de leer las manos. No sé si lo voy a poder hacer la próxima semana, el próximo martes 15. Si lo puedo hacer, lo hago el martes 15. Si no, lo hago para el último live del mes de agosto, porque el 24 viene el live del aniversario, el live musical. Pero ustedes cuando ven unas manos, por el color de la mano, por las líneas de expresión, por la forma de los dedos, ustedes van a aprender cuando le diga en ese tema, que vamos a conversar por aquí, por el canal Solario, con quién se están encontrando. Con la altura y la longitud de los dedos, saben si es una persona sanadora, espiritual o no. Se los voy a enseñar. Entonces ustedes estén pendientes de ese programa. Corran la voz. Y por favor,
yo no lo pido como hacen los yuteros, que lo hacen de una manera vampiresca, porque sí o sí, yo no les digo a ustedes, sigan mi canal y denle like, no. Sigan mi canal y suscríbanse para que ustedes puedan darle la oportunidad a otra persona de que aprenda lo que yo estoy enseñando. Y también que pueda aportar de pronto con un comentario alguna enseñanza para mí, porque yo no lo sé todo. Entonces les agradezco que cuando yo suba el programa a YouTube, que lo hago siempre ahora al terminar, y ya para alta hora de la noche de hoy o mañana, una mañana temprano, que ustedes lo pueden ver, deben suscribirse por lo menos. Porque en la medida en que ustedes le vayan dando a suscribirse al canal Solario de Milton González, quien desee el link exactamente, yo se lo envío hasta que yo tenga bastantes seguidores como para que me pongan de primero en la parrilla, porque hay personas que me escriben y me dicen, es que no encuentro el canal. Claro, porque tengo pocos seguidores y las personas que no me siguen por YouTube, sino que se acostumbran a verme por el live del Instagram, entonces en la parrilla de YouTube no me colocan en los primeros puestos. Entonces ustedes ven una serie de marcas, empresas y de otros canales que no soy yo. Igual me ocurre con mi canal personal, que tengo más seguidores, en el canal Milton González Fernández, que es el canal musical donde yo interpreto la composición y arreglo que yo hago, y algunas piezas de mi hijo, Juan Andrés. Entonces, por favor, mi canal de YouTube es Solario, y mi canal personal de YouTube es Milton González Fernández. En cada propaganda de los posts que yo publico para dar los likes en mi Instagram, ustedes pueden ver allí los canales. Están del lado izquierdo, del cajetín inferior. Y allí están también mis dos teléfonos. Tengo dos líneas, una línea de Costa Rica y una línea de Venezuela. Actualmente estoy viviendo en Venezuela y la línea con la que más me comunico es con la de Venezuela. Antes la tenía en un mismo teléfono, pero ahora por problemas técnicos el teléfono uno se dañó en parte, entonces estoy utilizando el de la línea de Venezuela. Entonces estoy a la orden. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco la atención prestada y quisiera despedirme con otra pieza musical por el día de hoy, si ustedes me lo permiten. Entonces voy a dedicarle una pieza musical, y una vez que termine la pieza musical, digo mi saludo de siempre y nos despedimos. Bueno, voy a tocarle otra pieza musical.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme permitido cerrar con esta pieza. Ustedes saben que es una de mis preferidas, música de rock, rock pandemia, y seguramente que la voy a introducir o la voy a incluir en el repertorio del 24, porque es uno de los temas más alegres que toco y quizás la toque parado bailando. Así que esa es una de las primicias que les tengo para el martes 24, jueves, que vamos a hacer el programa a la hora 6 p.m. Nueva York, 6 p.m. Venezuela, porque mi hijo va a intervenir y mi hijo vive 2 horas más temprano en Costa Rica. Entonces, gracias por estar, gracias por acompañarme una vez más y el próximo martes nos vemos con un interesante tema. Estén pendientes. Que Dios nos bendiga a todos y gracias. Chao.